Bien, buenos días. Gracias, presidente. Voy a empezar para responder, si me permiten, al senador del Partido Popular que ha dicho una verdad, digamos. La vida es sueño y los sueños, sueños son. Pues mire, tiene toda la razón. Los sueños, sueños son. Pero se ha olvidado de decir que al pobre Segismundo le hicieron creer que la realidad que había vivido era un sueño, cuando era real. Nosotros, los catalanes y las catalanas, hace años que soñamos, pero también tenemos claro, y también lo tendrían que tener ustedes, que el próximo 1 de octubre vamos a votar y vamos a ganar. Siguiendo con mi intervención, nuestro veto a la sección presupuestaria 15, que corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública, es evidente. Es el ministerio responsable y principal de la elaboración de estos invotables presupuestos generales. Y más después de lo que tuvimos que escuchar ayer por parte del ministro y de algunos de los portavoces, bien, de dos de los portavoces. Estos presupuestos consolidan su modelo de Estado que se caracteriza por un nivel de impuestos tributados principalmente por las rentas de trabajo de las clases medias y bajas y no por las que tendrían que ser las del capital o, también dicho, las de sus amigos. El esfuerzo fiscal persigue a las pequeñas, medianas empresas y a los autónomos, al verdadero motor. Pero a las grandes empresas les permite pagar un tipo efectivo muy menor, muy lógico todo. Si analizamos estos presupuestos, nos damos cuenta que se ha falseado el nivel de ingresos, y no lo decimos nosotros, lo ha señalado la AIREF, y en ningún caso visualiza el esfuerzo que se tendría que ver en la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal. Se lava la cara a las cuentas públicas para disimular la realidad, que es un nuevo año de recortes. El techo de gasto es menor que en el 2016. ¿Y por qué? Por los reiterados incumplimientos por parte del Gobierno español. Eso sí, se reparte de manera que el Estado tiene mayor capacidad de generar déficit en lugar de tener las administraciones que llevan a cabo el gasto social. El esfuerzo en este gasto público solo va a suponer un 41,3% del PIB, cuando en 2016 fue el 42,1%. ¿Y quién se va a comer este gasto? Pues va a ser la inflación, situado por consenso por encima del 2%. Casi todas las partidas experimentan recortes o subidas inferiores al crecimiento nominal de la economía. Así les permite reducir el peso de los gastos sobre el total del PIB. Siguen manteniendo buena parte de los ajustes aprobados el año pasado, cuando avanzaron el cierre de los ministerios en septiembre y aprobaron la no disponibilidad de gasto en julio, lo que igual provocó que no se pudieran gastar en 2016 lo que no estaba comprometido a esa fecha. La consecuencia fue del todo desastrosa y aún la estamos sufriendo. La mayor de las injusticias se la llevan las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Son las únicas administraciones que cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y son a las que se les aplica más restricciones. Tienen más obligaciones de gasto social y tienen menos capacidad impositiva y de ajuste. Los límites de deuda para las comunidades autónomas no son equitativos y no guardan ningún tipo de proporcionalidad. Si nos fijamos en las administraciones más próximas a la ciudadanía, los ayuntamientos, la cosa se pone más complicada todavía. Son las administraciones que más bien han hecho los deberes, a diferencia de la Administración central. Y siguen ofreciendo todos y cada uno de los servicios que tienen que ofrecer y más, y aún así las siguen ahogando. La evidencia de que los ayuntamientos no solo han salido de la crisis, sino que la tienen más que superada es su superávit. Llevan más de 5 años acumulando superávit y en el 2016 la cifra llegó a los 7.083 millones de euros, los cuales, y gracias a sus políticas, solo pueden destinar a pagar deuda pública. Se lo quedan los bancos, sin poder destinarlo a sus propietarios reales, que son los ciudadanos y ciudadanas. Sabemos que la regla de gasto no va directamente ligada a los presupuestos, pero sí indirectamente, no se engañen. Cuando mejor vayan los ayuntamientos, cuando mejor vayan sus cuentas, más ayudarán a reducir su deuda pública. Deuda pública que, aun con la ayuda de ellos, seguirán sin cumplir los parámetros que marca la Unión Europea. Entonces, ¿cómo se entiende? Les respondemos, no se entienden. Sus políticas no se entienden, su presupuesto, desde el punto de vista lógico, no se entiende. Así que, por todo ello, el Grupo de Esquerra Republicana presenta el veto a esa sección. Muchas gracias.